Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos, especialmente que vamos a continuar estudiando la carta de Santiago y en esta oportunidad vamos a avanzar un poco más en el capítulo 4, luego de que hemos ya revisado muchas áreas de madurez y cómo hemos resuelto cómo o qué hacer más bien cuando nos damos cuenta de que tenemos una relación indebida con este mundo, que ha afectado nuestra relación con Dios, y cuando nos damos cuenta de que esa situación está afectando nuestra vida, entonces ya aprendimos, ya Santiago nos mostró cómo acercarnos a Dios. Y esto es lo que aprendimos el domingo anterior. Pero entonces ahora avanza hacia otro aspecto que anticipa o que más bien puede ser el escenario posible en nuestra vida o en aquellos creyentes a los cuales escribió. Y vamos a estudiar en esta ocasión solamente 2 versos que atienden un aspecto que es muy de la vida. Es un error que puede ser muy común, incluso en el que tú y yo incluso podríamos estar fallando. Y dice así en el verso 11, luego de cerrar el bloque anterior que aprendimos en el verso 10, dice: humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Si se humillan delante del Señor, Él los va a levantar de cualquier situación en la que nosotros podamos estar. Y dice, verso 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Es tremendo, 2 versos que van a ocupar nuestro estudio, la predicación de esta ocasión, para atender este aspecto que es muy de los seres humanos, es juzgar a los otros, dar una opinión acerca de los otros. Y por supuesto en un contexto donde la intención es dañar, es perjudicar, es algo que no debe suceder. Y como entendemos en los argumentos precedentes, lo que está atendiendo Santiago es la posibilidad de que alguien que se cree maestro critique a los demás, de que alguien que no es maduro pero se cree maduro, entonces critica a los demás, por lo tanto revela de que no es maduro. De que alguien que ha cometido adulterio espiritual, según lo que hemos visto últimamente en el capítulo 4, el que cree que no es mundano diga, qué barbaridad, como está en adulterio espiritual. Y este es un error muy común al momento de ser expuestos a la palabra, y es que no estemos tomando todos estos principios para nosotros, sino que los tomemos para evaluar a los hijos y digamos, los hijos son los que están mal, y esto lo que hacen es esto, y lo que no hacen es esto, y lo que deberían hacer es lo otro. Cuando nosotros estamos criticando, dando una opinión, censurando al cónyuge, a la pareja, no te evalúas a ti mismo, sino que dices, qué barbaridad, cómo no puedes aprender todo esto que estamos, cómo no puedes entender y aplicar todo esto que estamos aprendiendo. Y entonces el otro también puede hacer lo mismo. Y por supuesto aquí el escenario se complementa. ¿Qué escenario? El escenario con el que inició el capítulo 4, donde hay pleitos y contiendas entre vosotros, y hay un problema en el corazón no resuelto. E incluso después de haber visto todos estos principios, es probable que el conflicto siga. Y el conflicto sigue porque hay un problema al momento en que tú consideras de que todo lo que aprendemos no es para ti, es para el otro. Y ahí te pierdes la bendición de poder crecer. Lejos de nosotros sea la posibilidad de tener una actitud como esa. Sería un desaprovechamiento terrible de todos los principios que hemos estado aprendiendo. Y por eso en Romanos capítulo 14, verso 10, Pablo, en este caso el apóstol Pablo, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? En este caso los creyentes que están juzgando constantemente a los demás, dice, o tú también. Es interesante cómo lo conecta. Dice, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Está diciendo, ¿por qué nosotros, incluso en las relaciones entre creyentes con los que tú vives, creyentes con los que tú te desenvuelves, o las personas en general, ¿por qué tú te colocas en una posición en la que te crees juez?
y crees y empiezas a juzgar a los demás lo que está bien y lo que está mal. Y cuando tú haces eso, lo que estás haciendo es menospreciarle. Es decir, tú crees que estás arriba de ellos, con una actitud soberbia, algo que ya también Santiago ha atendido ahí en el capítulo 4. Dice, y todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Lo que está diciendo es, mira, todos estamos por igual, todos cometemos errores, todos fallamos, y el único que no falla y el único que sí puede juzgar es Dios. Ahora, por supuesto, la Biblia cuando habla de juzgar, cuando nos invita a juzgar, es a adquirir un criterio y discernir lo bueno de lo malo. Pero el contexto de Santiago lo que está planteando es cuando tú tienes esta actitud de juez, donde toda la metáfora de los dos versos es aquello del mundo, viene y se traduce a como si la vida fuese un tribunal donde tú eres el juez, donde tú te sientas ahí en ese trono, te sientas en ese estrado, te pones en ese estrado, te pones en esa posición y empiezas a determinar quién es culpable y quién es inocente en la vida. Es una actitud fea y es un andar indebido, especialmente si llegamos al punto, después de todo lo que hemos aprendido, si tú estás en el punto donde, qué barbaridad, yo veo que no creces, ¿cómo es posible? Y no te evalúas a ti mismo. Cuando tú haces eso, de tomar la verdad de Dios y aplicarla solo a los demás al punto de criticarles, es una actitud indebida. Cuando no lo pasas o no lo filtras, no te evalúas a título personal. Ahora, ¿por qué razón? Vamos a ver en estos dos versos, ¿por qué se nos hace la invitación a no criticar, a no juzgar a los demás? ¿Por qué razón no debemos criticar? ¿Por qué razón si tenemos un vínculo especial entre nosotros, no debemos caer en esta situación? Y mira cómo lo dice acá en el capítulo 4, en el verso 11, dice, hermanos, de una manera muy clara y muy breve, dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El comando es corto, el comando es entendible, es claro y tiene mucha razón de ser. Si nosotros, y fíjate que la palabra que usa para hermanos es adelphos en el original griego, y en cada ocasión en que lo ha utilizado en la carta lo usa con la etimología de la palabra, que tiene varios elementos. Los más trascendentales es, mira, nosotros tenemos un vínculo especial que nos hace afines. ¿Qué vínculo es? Es espiritual. Tiene que ver con la palabra de Dios en nuestra autoridad. Pertenecemos a la misma iglesia. Nos gobernamos bajo los mismos principios bíblicos, tenemos al mismo Dios y se nos ha dado el mismo propósito, la misma meta, y es ser como Jesús. Entonces nosotros no solamente tenemos mucho en común en adelphos, sino que tenemos este mismo propósito. Y entonces el escenario y pensar que si tenemos este vínculo especial entre nosotros, es espiritual, si tenemos el mismo propósito en la vida como creyentes, no es congruente y es incorrecto que estemos criticándonos constantemente. Ahora, yo pienso que verdaderamente es muy estresante, solamente y muy decepcionante también, solamente estar viendo los errores de los otros. Y también qué estresante es que darnos cuenta que los demás solo están viendo nuestros errores. Y ante esa situación, lo que dice Santiago es, mira, estar en un ambiente y en una relación en la que tú solamente te fijas en los errores del otro, si solamente estás viendo los errores de tu pareja, si los hijos están viendo solamente los errores de los papás, si los papás están viendo solamente los errores de los hijos y de los compañeros de trabajo y los errores del jefe, ¡qué infelicidad! Pero más que infelicidad, lo que está plantando Santiago es, mira, adelphos, tenemos un vínculo especial, tenemos mucho en común, tenemos un mismo propósito. Es incorrecto que estemos criticándonos los unos a los otros. Mira, es una falta grave, consistentemente expresada en las Escrituras. Y hay muchas razones por las cuales podemos entender que es incorrecto. Y es que, mira, en Proverbios capítulo 11, verso 13, nos muestra que verdaderamente hablar en contra de otros es desleal. Es dañino, es dañino. Dice, el que anda en chismes, ¿qué hace? Descubre el secreto. Mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Está diciendo, mira, que alguien ponga su confianza en ti y te cuente algo.
Y luego de que tú te cuenta algo, abre su corazón, tú lo que haces es decir, qué barbaridad. Mira cómo piensa. No, qué terrible. Y no te lo guardas. Lo peor es hablas mal de lo que te confió con otras personas, con la intención de dañar. O con la intención soberbia, vamos a ver más adelante, con la intención de hacer que tú eres mejor, como si tú no cometieras errores, como si tú fueras perfecto. Mira, eso es muy desleal. Hablar contra alguien en la ausencia de esa persona es desleal, pero también es muy dañino. A mí me encanta que Proverbios 11:13 hable de que el espíritu fiel todo lo guarda. Se queda callado, se queda callado. Ahora también en Proverbios 16:28 dice el hombre perverso, hay perversidad en el corazón detrás de eso, levanta contienda. Dice, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Mira, el chisme, la calumnia, la mentira, la perversidad del corazón nos lleva a tal punto de solamente fijarnos en el error de otro, pasar por alto los propios errores, y entonces lo que genera es la contienda de la que ha hablado Santiago en el capítulo 4, verso 1. ¿Por qué están ustedes en pleitos? Porque solamente están viendo el error del otro. Porque cuando van, y aquí es la diferencia, mira, entre buscar consejo y un chisme. Yo creo que es válido, por supuesto, no tenemos el tiempo para verlo, pero es válido cuando tú buscas consejo, y para buscar consejo tú hablas sobre una situación. Pero es muy notorio cuando en el contexto de una consejería la persona no quiere, no está interesada, no pregunta nunca qué es lo que debe hacer, qué es lo que debo hacer yo. Es muy notorio cuando lo único que quiere es delatar al otro. Hay perversidad en el corazón. Esto aparta a los mejores amigos, porque mina la voluntad del otro, la percepción del otro acerca de aquel de quien están hablando. Y dicen, no hagas eso. Mira, trata los asuntos. Trata cualquier asunto en tu vida, cualquier falla que tu pareja cometió. Mira tus fallas, que va a ser algo que más adelante lo vamos a ver. Pero mira, es dañino que tú solamente estés viendo los errores del otro sin que veas los tuyos, y lo peor, y hables con otros acerca de eso, sin la intención de buscar una solución para ese asunto. Es decepcionante, es decepcionante. Mira, Salmo 106:25 dice, antes, hablando del pueblo de Israel, en su relación con Dios, dice, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Fíjate que el escenario que plantea acá es bien tremendo, porque nos hace pensar acerca del comando que da Santiago de murmurar, que murmurar es como el sonido, esta palabra nos describe como el sonido de las aguas, que tú vas y hay una caída pequeña de agua, y entonces, o el paso del agua, y entonces tú vas y escuchas. Es como cuando alguien dice algo en una audiencia y entonces todos empiezan a hablar con el que tiene al lado. No, yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Y hablas pasito, hablas volumen bajo. Y dice que eso es lo que hizo Israel en sus tiendas. Y esto es a manera de queja. Estaban quejándose contra su líder, que era Moisés. Se quejaron también contra Aarón. Y esto lo que implicó es que se estaban quejando en sus tiendas, donde ellos vivían. Ahí cuando uno llega al final del día y uno empieza a quejarse de todo el mundo, ¿verdad? Y no significa de que no hablemos de lo que pasó en el día, pero sí de que te guardes de solamente ver los errores del otro y que te guardes de creer que eres mejor que todos. Este es el problema grande de la murmuración. Pero dice, no oyeron la voz de Jehová. Lo que está conectando esta realidad decepcionante de Israel es algo que en 1 Corintios 10, porque hay varios eventos acerca de eso, y es que dice, pero de los más de ellos, de la mayoría, dice, no se agradó Dios. O sea, a Dios no le gusta que te estés quejando de otros y que estés hablando mal para ponerlos en mal, creyéndote que tú eres mejor. Dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Hubo un juicio contra eso. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Está diciendo 1 Corintios 10. Mira cómo aquellos murmuraron contra otros porque solamente observaban sus defectos y no estaban a gusto con su situación.
no estaban a gusto con lo que la palabra les incomoda, con la dirección que Dios da, y dicen, a mí no me parece, yo creo que eso está mal. Y vas a ver que más adelante Santiago habla de eso. Todo más adelante estoy diciendo, ¿verdad? Pero verdaderamente, ya en unos minutos vamos a ver eso. Pero entonces dice, Dios no se agrada de que estés hablando en contra de otros y con una actitud como si tú no fallaras. Mira, eso es muy decepcionante. Y lo muestra la Biblia para que veas lo que sucede, veas que es deslealtad, veas que es dañino, veas que es decepcionante. Y entonces no lo hagas. Más adelante, siempre en 1 Corintios 10, verso 10, dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, ¿te acuerdas? En sus tiendas. ¿Y qué pasó? Y perecieron por el destructor. En esta ocasión, si tú revisas Números, capítulo 16, del 41 al 49, más adelante en el capítulo es la rebelión de Coré. Pero dice que murieron 14.700 personas por el destructor. ¿A qué se refiere? El juicio de Dios por medio del ángel, que asimismo en la muerte de los primogénitos murieron, él les quitó la vida. Es el juicio de Dios. O sea, el juicio de Dios involucra eso. Pero entonces dice, en esa ocasión en que Coré y su grupo se quejó contra Moisés, contra Aarón, contra Dios, quedó evidenciado porque dice la Biblia que la tierra se abrió y los tragó vivos. Qué terrible, ¿verdad? Así que si sigues murmurando, uno piensa, eso no va a pasar. Pero lo que sí va a pasar es desagrado al Señor. Es que es muy decepcionante que Dios pueda vernos, que estamos hablando y criticándonos constantemente, que tú tienes un conflicto en tu pareja, en tu relación de pareja, y solamente ves los errores del otro y no los tuyos, no los reconoces. Es una actitud que debe acabarse, es incorrecto, es incorrecto. Mira, es como como ir en un salón o en un pasillo en un hospital donde tú veas, se ruega silencio. Es, shh, guarda silencio. Y entonces cuando uno ve el letrero y respeta el letrero, uno puede pensar, hay que hablar suave porque... Y uno piensa, hay que hablar pasito. Entonces no hay que murmurar de los otros. ¿Sabes qué? Yo cambiaría este rótulo, se ruega silencio. O ¿qué entiendes por silencio? Silencio de lo que el silencio que está pidiendo Santiago en relación a hablar en contra de otros, en perjuicio de otros, creyéndote que eres mejor, es no hables. Mira, la exhortación no es a hablar pasito contra alguien. Hey, hablemos bajo porque si no se va a dar cuenta. ¿El qué? No te diste cuenta de que no me di cuenta. De que fulanito con fulanito. No, la exhortación no es eso. No es hablar pasito contra alguien, sino no decir nada contra nadie. Nada contra nadie. Es una situación en la que tú dices, sí, veo el error, pero yo creo que yo también fallo. Es cuando estás en medio de un conflicto donde alguien te quedó mal, pero fue porque tú no lo dijiste bien, tú no te hiciste entender, o no lo dijiste en el momento que debías. Y es la falta de humildad de reconocer que probablemente el otro falló porque yo fallé. Es reconocer, mira, con humildad, pero estar hablando y criticando constantemente a otros es incorrecto. Es incorrecto. No debemos hacerlo, pero también es inapropiado. Y aquí va a desarrollar algo muy interesante Santiago. Luego de dar un comando claro, nos da algunos elementos para que entendamos que estar hablando en contra de otros y vivir una vida viendo los errores del otro y juzgando esa situación como si nosotros fuésemos mejor, es tan inapropiado. ¿Por qué? Porque no nos corresponde decidir quién está bien y quién está mal. Mira, dice acá en el verso 11, dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Uno piensa, ¿qué? O sea, que cuando yo murmuro, estoy murmurando contra la persona, pero estoy murmurando contra la Biblia. En algunas ocasiones vas a ver que sí. Y vas a ver que usa 3 figuras que ya te voy a desglosar para que podamos entender lo que está planteando acá el texto. Dice,
Pero si tú juzgas a la ley, o sea, como que si la ley tuviera un problema, ¿verdad? Yo critico la Biblia, es que yo no estoy de acuerdo con eso. No, es que el fulanito hizo esto y la Biblia dice lo otro. Y eso que tú estás asegurando de la Biblia ni siquiera es. O sea, estás emitiendo un juicio de la Biblia y hace la Biblia incorrecto. Dice, porque no lo haces de manera justa, no lo haces de manera apropiada. Dice, murmura la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Te estás poniendo como si fueses juez, como aquellos que dictaminan cuáles son las leyes y cómo se deben cumplir esas leyes. Esto me hace pensar los religiosos de la época, que es precisamente lo que hacían. Verso 12 dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y puede perder, o sea, puede absolver y puede condenar. Dice, pero tú ¿quién eres para que juzgues a otro? El planteamiento que está haciendo contiene tres figuras que nos va a hacer comprender, y el texto se va a abrir delante de nosotros cuando entendamos estas tres figuras. En primer lugar, entiende de que no eres un legislador, no somos legisladores. O sea, la ley la dio Dios de la iniciativa de Dios, del corazón de Dios, del criterio de Dios, del escrutinio de Dios, con perfección. No pretendamos ser quienes escribimos las leyes para los demás, pero no para nosotros. Está diciendo, ¿tú crees que solamente tú tienes el monopolio de lo que la Biblia dice y entonces escoges algunas cosas para juzgar al otro, pero algunas otras cosas no, especialmente cuando tiene que ver con tu vida? ¿Tú crees que eres el que emite las leyes de la vida? Dice, no, es Dios. Y algunas veces cuando dices, no, yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo creo que no es porque no te conviene. Es porque hay una actitud, fíjate, lo que he venido planteando, y más bien lo que Santiago está planteando acá, hay una actitud en ti, al estar criticando los errores de otro, en el que estás pasando por alto los propios, como si fueses un legislador que emite una ley para los demás. O sea, aquí está la ley y de aquí para allá es su aplicación. No tiene aplicación para mí. Mira, no somos legisladores. También el planteamiento de Santiago es, mira, no somos jueces. No nos corresponde determinar la inocencia o culpabilidad de los otros. O sea, finaliza en el verso 12 diciendo, ¿quién te ha creído? ¿Quién te has creído tú para plantearme de que el problema de la relación de pareja es única y exclusivamente por las fallas de tu pareja? ¿Qué te crees? Tú no eres el juez. Nadie te ha puesto por juez. El único juez, va a decir más adelante, es Dios, y va a plantear por qué. Pero entonces es esta actitud, esta posición que has tomado en la vida, como si fueses el legislador que dice cómo se interpreta únicamente la Biblia a tu conveniencia, únicamente aplica para los demás, no aplica para mí. Yo soy el que dictamino, no, eso está bien, eso no está bien, eso está bien, eso no está bien. Como si tú no tuvieras errores, dice, lo último que dice es, no somos Dios. No estamos ni por encima de la ley, ni por encima de los demás. Es tan inapropiado criticar a otros, que te pones como si fueses legislador, como si fueses juez y como si fueses Dios. El único que no comete errores es Dios. Pero mira, es una actitud que hay tantos versos en la Biblia que hablan acerca de esto. Uno de los más conocidos, mira, Mateo capítulo 7, verso 3, y dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, Jesús está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Y sabes que algunos piensan que la paja es, por supuesto, ¿verdad? Una hilachita, algo que se desprendió y entonces llega al ojo y dice, pero yo veo la paja que tiene el otro. O sea, yo la veo y es algo pequeño. Está diciendo, ¿por qué ves los errores pequeños? Y otros piensan, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo, como si fuese un tronco, ¿verdad? Que está incrustado en el ojo y no lo ves, pero ves la paja que tiene el otro. Sabes que es un tema de perspectiva. Es un tema de perspectiva. Porque esa misma paja que está en el ojo del otro, si tú la tomas y la acercas a tu ojo, se va volviendo
más grande, se va volviendo más grande, como si fuese una viga. O sea, el punto que si tú la pones al frente de tu ojo, afecta ya tu visión. Y si está dentro del ojo, peor. O sea, es una molestia tan terrible. Es un tema de perspectiva. Porque la paja es la misma, pero en ti es grande, en el otro se ve pequeño. ¿Sabes qué es esta la actitud? Es, yo cometo la misma falta del otro, pero en el otro yo sí la veo. Y mi falta hasta puede ser mayor o puede ser la misma. Pero ¿cómo es posible que no la vea? Por la soberbia del corazón. Es que muchos problemas y conflictos se prolongan por una actitud en la que yo juzgo pero duramente los errores del otro y paso por alto los míos. No le digan a nadie, no le digan a nadie. Por eso Pablo con intensidad allá en Romanos 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Y qué es esto de hacer lo mismo? En el contexto de Santiago, transgredimos, ¿te acuerdas de la ley suprema? Que la ley suprema es amar al prójimo como a uno mismo. ¿Acaso este error que te está dañando a ti, tú al murmurar, al criticar, no estás tú transgrediendo esta misma Biblia que tú crees que el otro está transgrediendo en otra cosa? Es, ¿por qué has llegado al punto de solamente estar viendo los errores del otro? ¿Sabes? Eso debe cambiar. Empieza a ver los tuyos. Empecemos a ver nuestros propios errores. Y esto siempre me ha encantado, este salmo, pero es muy desafiante. La pregunta que hace en el verso 12, dice Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Algunos no los ven y no los quieren entender, no los quieren asimilar. Y dice el salmista, ante esta situación, líbrame de los que me son ocultos. Líbrame, Señor. O sea, que yo vaya en la vida viendo solo los errores de los demás, por tanto, criticando a los demás y no vea los míos. Pero los otros sí ven los míos. Y qué terrible es que hagan lo mismo que hago yo, que me critiquen y que me acusen. Y quizás es válido en el sentido de que el error es error, es una falla, es una falla. Lo malo es criticar, por supuesto, eso es lo que Santiago está diciendo, eso no debe hacerse. Hay que hablar con la persona, pero no contra la persona. Mira, murmurar podría ser uno de esos errores del Salmo 19:12. Sabes que las personas que Dios coloca cerca de nosotros, alrededor de nosotros, algunos de ellos muy cercanos, muy de confianza, que realmente desean nuestro bien y que nosotros también procuramos el bien de los otros. Son estas personas que nos hacen ver estos errores de los que no nos damos cuenta. Qué bueno es cuando en la relación de pareja mi esposa pueda decirme algo que me molesta de mí, hasta me incomoda quizás, pero yo siempre he pensado, fíjate, que estas cosas que yo sé que ella lo hace con amor, y ella no va a andar hablando de mí, ella va a hablar conmigo. Y así, yo creo que así debería ser. Qué bueno es saber que en ese amor ella quiere mi bien y que por más que me incomode, sabes que las cosas que más me incomodan, cuando las reconozco y hago los ajustes, son las cosas que más me hacen crecer. Yo creo que eso es mejor, aunque el proceso sea incómodo, que decir, no, a mí no me digan nada. Yo no dejo que a mí me digan mis errores. No, yo voy a ver los tuyos. Y si me empiezan a, entre comillas, a atacar, cuando veo que hay una buena intención, y yo entonces respondo con tus errores, para no dejarme, qué terrible, qué triste, porque te pierdes la oportunidad de poder crecer. Mira, murmurar podría ser uno de esos errores. No darte cuenta de que te pones como juez, incluso te atreves a criticar la Biblia, entonces dice, esto está bien, esto no está bien. Uy, no, fulanito, qué barbaridad. Y no te estás evaluando tú. El salmista dice, no, líbrame de los que me son ocultos. Y a veces los libra por medio de la palabra, por supuesto. La palabra nos hace ver nuestros propios errores. Pero entonces, mira, el único que está por encima de las leyes divinas y por encima de quienes las infringen es Dios. Es Dios.
¿Por qué? Dios sí es el legislador. Él es el que dio la ley a Moisés. Él es el que nos ha provisto su sabiduría. Él es el que ha provisto su palabra y ha establecido su voluntad. ¿Te acuerdas que en la ocasión anterior aprendimos cómo debíamos acercarnos a Dios? Dios dice cómo. Y Él es Dios, Él puede hacerlo. Además, este Dios que legisla, este Dios que nos da su ley para nuestro bien, para que se cumpla el propósito en nuestra vida de poder vivir para Él y glorificarle. Este mismo Dios es perfecto. Este mismo Dios está por encima de nosotros. Él es el que la dio y Él sí es juez. Él puede determinar. Por eso te acuerdas cómo iniciamos este estudio cuando decimos, hey, ¿tú por qué juzgas a tu hermano? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Él puede hacerlo. Por eso el apóstol dijo después, en ese contexto, también dijo, yo mejor espero que Dios juzgue estas cosas. Mira, sobre eso que me dices, quizás hay un chisme, ¿verdad? Sobre eso que me dices, yo no voy a emitir un juicio. Yo creo que Dios está en control y Dios va a juzgar esa situación. Mira, yo eso no lo sé. Hay cosas que sí se saben. Por ejemplo, yo no sé, un engaño, una infidelidad, una mentira, una estafa. Y entonces se juzga con criterio esa situación, pero no para hablar en contra de la persona y hundir a la persona con alevosía, con malintención, con perversidad en el corazón. Eso no debe suceder. ¿Sabes? Si no eres el legislador, si no eres el juez, si no eres Dios, ¿por qué estás criticando a los demás? Esta es la postura de Santiago. Qué inapropiado es que lo hagas. Qué inapropiado. Dicho de otra manera, qué mal se ve que lo hagas. Qué mal se ve que lo hagas. Mira, al final termina con el desafío termina con una pregunta tan tremenda en el verso 12 que dice, uno solo es el dador de la ley. O sea, tú no eres Dios, que puede salvar y perder, puede condenar y puede liberar, puede absolver. Y tú no eres, es Dios. Pero tú, dice, ¿por qué? ¿O quién eres? Me dice ahí, para que juzgues a otros. Es que mira, lo último es que criticar a otros es insensato, especialmente después de todo lo que acabamos de aprender. Y es que detrás de toda murmuración, lo que te decía que iba a decir más adelante, aquí está. Detrás de toda murmuración se esconde la soberbia. ¿Te acuerdas que en varias oportunidades, especialmente en el capítulo 4, verso 6, cuando Dios dice, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes? Luego dice, da mayor gracia a los humildes. Cuando tú dices, yo he estado en esta vida solamente viendo los errores de los otros y no viendo los míos. Qué insensato, qué inapropiado, qué incorrecto. Esto no debe suceder. Y llegas al punto de decir, me voy a humillar. Porque si hay soberbia, lo que va a suceder es esto. No, pero es que yo soy mejor que el otro. O sea, hermano, pero es que debe entender que la que falla aquí en la relación es ella. O ella diciendo, no, aquí el que falla es él. Yo soy así por culpa de él. O los hijos. No, yo tengo este problema porque mi papá. Echándole la culpa a otros. Soberbia. Soberbia. No aplicas esa ley. Te pones como que fueras el legislador o el juez o Dios. Qué insensato, qué insensato. Debemos entender de que hay una mala actitud. Hay una mala actitud. Salmo 31, 18 dice, enmudezcan los labios mentirosos. Deja de estar hablando calumnias contra otros. Dice que hablan contra el justo. Cosas duras. O sea, el juicio es duro. Pero mira cómo lo conecta. Con soberbia y menosprecio. Por supuesto que el menosprecio le sigue la soberbia. O sea, ¿quién te has creído? Y lo pongo quizás mejor aquí en pantalla. Más claro. ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Dios? ¿Eres el juez? ¿Quién te puso por juez? Nadie. ¿Por qué estás criticando, viendo los errores de los otros sin ver los propios? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Y mira, termino con esta frase. Cuando hay murmuración en la boca,
hay soberbia en el corazón. Cuando alguien está delatando al otro, acusando al otro, viendo los errores del otro, sin aceptar los suyos propios, en esa murmuración, en esa boca, con murmuración, hay soberbia. Y mira, yo pienso que estemos criticando a los demás y ese sea tu hobby favorito. Espero que no. Ay, ¿y yo ahora qué hago, hermano? Eso es lo que más me divierte. Yo espero que no sea. Qué terrible sería, ¿verdad? No sé, practica fútbol, algún deporte, natación, mira películas, Netflix. Lee la Biblia ahora. Diviértete sirviéndole al Señor. Pero deja de hablar de otros, contra otros. De otros y contra otros. Mira, cuando veamos los errores ajenos, no olvidemos que estamos en igualdad de condiciones. Cuando veas los errores del otro, entiende que tú también te equivocas. Y eres, por decirlo así, juzgable. Eres culpable de errores. Toca humillarnos, toca humillarnos. Basta de estar criticando a otros. ¿Por qué razón? Porque es incorrecto, porque es inapropiado, no te corresponde a ti y es insensato.